Preparar profesionistas con conocimientos pertinentes a su formación profesional. El día de hoy nos acompaña el maestro Rigoberto Fimia Duarte con el tema La modelación matemática en función de entidades zoonóticas con importancia médico-veterinaria. Nacido en el año 1966 en la actual provincia de Santi Espíritus, Cuba, graduado de licenciado en Educación, especialidad Biología por el Instituto Superior Pedagógico Félix Varela en el año de 1989. Profesor titular e investigador titular por la Universidad Central Marta Abreu de las Villas. Maestro de Ciencias en Entomología Médica y Control de Vectores por el Instituto de Medicina Tropical Pedro Coury en el año 2000 y doctor en Ciencias de la Salud en el año 2013. Actualmente labora en la Universidad de Ciencias Médicas de Villa Clara, Cuba. Es presidente del Tribunal Territorial Santi Espíritus y Villa Clara para las categorías investigativas. Aspirante a investigador e investigador agregado. Presidente del Tribunal Territorial Cienfuegos, Santi Espíritus y Villa Clara para las categorías docentes principales como profesor auxiliar y profesor titular de la Universidad de Ciencias Médicas de Villa Clara. Es miembro del Tribunal de la Universidad de Ciencias Médicas de Villa Clara para la ratificación de categorías docentes superiores, profesor auxiliar y titular, así como presidente de la sección villaclareña de Entomoepidemiología y Ciencias Afines, vicepresidente de la Sociedad de Reducción y Mitigación de Desastres de Villa Clara, miembro de la Sociedad de Microbiología y Parasitología de Cuba, Sociedad Cubana de Zoología, Sociedad Cubana de Educadores en Ciencias de la Salud, Capítulo Villa Clara, así como del Consejo Científico Provincial de la Salud de Villa Clara. Tiene en su haber más de 400 publicaciones, de las cuales es autor de 303 artículos científicos en revistas especializadas de reconocido prestigio e impacto, tanto en Cuba como en el extranjero, y muchos de ellos indexados en bases de datos del Grupo 1 y de la Web of Science, así como de 24 libros y 4 capítulos. Es miembro del comité editor de las revistas científicas The Biologist, Neotropical Helminthology, Biotempo, Paideia 21, así como editor asociado de Journal of Clinical Medicine and Medical Research. Es revisor y árbitro de más de 10 revistas, tanto nacionales como internacionales. Es también acreedor del Premio Anual de la Salud 2016 y del Premio Nacional de la Academia de Ciencias de Cuba en el año 2019. Ha impartido docencia en la Universidad Central Marta Abreu de las Villas, Instituto de Medicina Tropical Pedro Coury, Universidad de Ciencias Médicas de Villa Clara y en las Universidades de Ciencias Médicas de provincias de Cienfuegos, Santi Espíritus y Ciego de Ávila. Le cedo la palabra al maestro Rigoberto Fimia Duarte. Adelante. Muchas gracias. Y mi saludo, muy buenas tardes para todos los presentes y en especial para usted, profesora Jennifer Astre Pech. No quería comenzarme a dictar mi conferencia sin antes expresar mis condolencias, unirme al duelo que a raíz de los sucesos acaecidos en el Hotel Saratoga, en la capital de nuestro país, el día 6 de marzo. Algo terrible, pero bueno, tengo la certeza de que nuestro país se recuperará. Entonces, sin más dilación, debemos centrarnos ya en nuestra conferencia. Debemos de comenzar diciendo del aumento de la complejidad que existe en el control de las entidades zoonóticas, el cual se hace mucho más peleagudo a diario, tanto en la salud humana como en el resto de los animales. Pero mucho más difícil y complejo aún es este control en los organismos vectores, ¿sí? Transmisores de todos los agentes etiológicos que ocasionan una gama muy variada de entidades zoonóticas. Razón por la cual la comunidad científica está cada vez mucho más comprometida en realizar investigaciones relacionadas con la búsqueda de alternativas de controles que sean mucho más loables, mucho más eficientes, sostenibles, económicas, pero lo que es mucho más importante aún, amigables con el ambiente. Razón por la cual nosotros, los investigadores que nos dedicamos al control de todas estas entidades zoonóticas, hemos implementado toda una serie o toda una gama de alternativas, de métodos de control, pasando por las alternativas de control físico, las biológicas, hasta llegar al control químico, que es el que más se ha utilizado. Pero
hemos también implementado en este arsenal todo lo que es la manipulación genética, ¿sí? De los genes, tanto sobre todo de los organismos vectores, como muchas veces también lo hemos realizado con, en este caso, con también hospedantes intermedios, porque también se incluye aquí dentro de estas enfermedades zoonóticas muchos de los organismos vectores que pertenecen, en este caso, al grupo de los moluscos, que actúan como hospedantes intermedios de todos estos agentes etiológicos. Y por último, estamos trabajando ya en nuestro instituto, aquí en La Habana, el Instituto de Medicina Tropical Pedro Corí, con lo que es la esterilización, sobre todo de insectos, sobre todo del sexo masculino, ¿sí? Que usted hace después toda esa manipulación genética, entonces hace suelta después masiva al medio, y por supuesto que no se va a lograr una fertilidad, sino una viabilidad en cuanto a la hora de realizar la cópula. Pero ¿qué ha pasado? Que todas estas alternativas, todos estos métodos que nosotros hemos implementado no han sido suficientes para lograr un control eficaz y radical en todas estas entidades zoonóticas, por lo cual hemos tenido que acudir a toda otra serie de alternativas, buscando sobre todo alianzas con ramas, con disciplinas del saber científico que nos permitan a nosotros lograr un control mucho más eficiente, incluso en el tiempo. Y por eso hemos logrado alianzas, sobre todo con la geografía y con la matemática. Pero de modo muy especial resalta la modelación matemática, con sus diferentes modelos de pronóstico, tanto a corto, mediano como a largo plazo, con énfasis sobre todo en la metodología de la regresión objetiva, que por sus siglas en inglés se denomina así, ROR. Razón por la cual le dimos el título a nuestra disertación de esta forma. Y el siguiente título: la modelación matemática en función de entidades zoonóticas con importancia médico-veterinaria. Quien les habla, el profesor Rigoberto Fimia Duarte, profesor de la Universidad de Ciencias Médicas de Villa Clara. Debemos de comenzar nuestra intervención diciendo de que una de las herramientas más interesantes que actualmente disponemos para analizar y predecir el comportamiento de un sistema biológico es la construcción y posterior simulación de modelos matemáticos. Son muchas las razones, por supuesto, que justifican esta edad de oro por la que está pasando la modelación matemática. Bueno, todos ustedes han estado inmersos en la pandemia que nos ha azotado, que nos está azotando aún, y que prácticamente, bueno, ya pensamos que está en el ocaso ya del control de esta epidemia, donde la modelación matemática ha jugado un rol fundamental, con un destaque, yo diría, brillante para la modelación matemática en el control de la COVID. Debemos destacar en primer lugar que el mejor conocimiento de los procesos biológicos y en segundo lugar el espectacular avance que han tenido los ordenadores y sobre todo los software y hardware matemáticos es lo que ha permitido ese reverdecer de la modelización matemática. Ahora, lo primero que tenemos que nosotros es que entender, ¿sí? A qué llamamos o a qué se conoce como un modelo matemático. ¿Qué entendemos como un modelo matemático? Y me voy a referir a una definición que hace Sixto Ríos. Dice que él plantea que un modelo matemático es un objeto, un concepto o un conjunto de relaciones que se utiliza para representar y estudiar de forma simple y comprensible una porción, ¿sí? Una parte de la realidad empírica. Por lo tanto, un modelo no es más que una representación de un proceso. Y si un fenómeno biológico se conoce, por supuesto que los procesos internos y las relaciones que se establecen y los nexos que se establecen entre ellos, entonces es posible conocer las ecuaciones que van a describir como tal a esos procesos. Y es a lo que vamos a llamar entonces como un modelo matemático de esos fenómenos biológicos. Como es natural, de un mismo fenómeno biológico se puede construir muchos modelos, ¿sí? Diferentes modelos matemáticos entre sí, cuyo grado de eficacia, por supuesto, que va a depender del conocimiento que se tenga de esos procesos biológicos que se están investigando y de las posibilidades de experimentación de dichos procesos. Generalmente, los métodos que se utilizan para estudiar fenómenos biológicos son la construcción de un modelo matemático o bien el uso de métodos científicos basados en, sobre todo, en la observación y la descripción. La observación es el método más antiguo que se conoce. Y apoyado después, sustentado también en la descripción. Luego, por un desarrollo de hipótesis, que es muy fundamental, con las explicaciones que van a relacionarse a partir de esa hipótesis que se formule.
la comprobación por experimentación de dichas hipótesis y la aplicación de estos conocimientos en la resolución de problemas similares que puedan surgir. Ahora, ¿cuáles son los requisitos que hay que tener en cuenta en un modelo matemático? Son muy pocos, no son muchos los requisitos, pero estos requisitos sí no deben de faltar a la hora de poder construir o aplicar un modelo matemático. El primero debe ser coherente, es decir, tiene que dar cuenta de todas las observaciones anteriores y permitir prever el comportamiento futuro de esos fenómenos biológicos. Tiene que permitir su generalización dentro de criterios límites que conviene determinar previamente. Debe de ser robusto, algo muy importante, en el sentido de tener capacidad de responder a los cambios de los valores de los parámetros que se vayan a medir en ese modelo. Y por último, debe ser flexible, por supuesto, en el sentido de que pueda ser cambiado y adaptado a nuevas situaciones. Ahora, ¿cuáles son las ventajas que ofrecen los modelos matemáticos? Son dos las ventajas fundamentales. A mi entender, esas son las principales ventajas que yo le veo. Sobre todo, una de estas ventajas es que de los modelos matemáticos es su bajo costo. Si lo comparamos, por ejemplo, con modelos físicos, aquí tenemos a Contreras, que es un excelente físico. Y les voy a poner un ejemplo para que ustedes se puedan percatar. Es mucho más barato y rápido elaborar un modelo matemático que describa, por ejemplo, la evolución de las poblaciones de conejos, que empezar con un determinado número de conejos y esperar cierto tiempo para poder experimentar con ellos. Por supuesto que este factor tiempo va a estar a favor de los modelos matemáticos. Y esto es otro de los elementos que, a mi entender, es una de las ventajas fundamentales, ¿sí? Unido al bajo costo, el factor tiempo, que nos puede permitir en un lapso de tiempo muy corto nosotros poder crear modelos matemáticos que se ajusten a la realidad de cualquier investigación que vayamos a realizar. Y entonces nosotros nos hemos centrado sobre todo en la modelación matemática, específicamente en la metodología de la regresión objetiva regresiva, ¿sí? La metodología ROR, que es una metodología que se basa en una combinación de variables dummy con la modelación ARIMA, donde se crean dos variables dummy solamente y se obtiene la tendencia de la serie y que requiere de pocos casos para ser empleada y permite utilizar variables exógenas, eso es muy importante, variables externas, para en esta forma poder modelar y pronosticar a largo plazo en dependencia de la variable exógena. Y ha dado mucho, en el caso de nosotros, nos ha dado mejores resultados que la modelación ARIMA, sobre todo en algunos casos. Y les voy a poner aquí un ejemplo, como fue el caso de la modelación del virus de la inmunodeficiencia humana, que lo realizaron en este caso el profesor Grau, ya fallecido, conjuntamente con el profesor Losé, que ya sí se mantiene trabajando en mi equipo de trabajo. Y entonces nosotros con esa modelación de la regresión objetiva regresiva, teniendo en cuenta también la modelación ARIMA, realizamos en el año 2011 esa investigación. Luego, ya en el año sucesivos, en el año 2014, realizamos también otras investigaciones basadas sobre todo con los modelos de pronóstico para la angiostrongilosis y la fasciolosis, que son dos entidades que tienen como hospedantes intermedios moluscos. Incluso eso fue una publicación en un libro que se publicó en la editorial académica española. Después hemos realizado toda otra serie de publicaciones, de artículos basados, sobre todo en el año 2016, en la modelación y predicción para moluscos también con angiostrongilosis en la provincia de Villa Clara, utilizando la metodología de la regresión objetiva regresiva. Este artículo fue publicado en la revista de Bayoles, que es una revista también, como les decía con anterioridad, que pertenece al grupo 1, que está indexada también en la web OSAIN. Hemos también utilizado toda una serie también en artículos de lo que es también las variables dummy y la modelación ARIMA, por lo cual quiero explicarles a ustedes en qué consiste en lo que es las variables dummy y la modelación ARIMA para que tengan una idea mucho más precisa de qué le estoy hablando. En el caso de las variables dummy, es una modelación dentro de la modelación matemática, es una modelación específica que consta de variables ceros y unos, donde se crean 12 variables mensuales que miden la estacionalidad. Y, por supuesto, se va a obtener la variable, en este caso, tendencia. Y se obtiene un modelo que explica una gran cantidad de varianza de la variable a que por supuesto, que se vaya a modelar. Y se le pueden agregar también, al igual que la metodología de la regresión objetiva regresiva, variables exógenas, que aportan, por supuesto, a estas variables
toda una serie de elementos a la hora de explicar esos procesos. Y permite también hacer valoraciones a largo plazo e incluso hasta con varios años. También fue utilizada en la modelación de mosquitos, de la dinámica poblacional de mosquitos en el municipio de Caiparín, ¿sí? Provincia Villa Clara, que fue un artículo también publicado en la revista de Bayoles, Lima, en el año 2015. Ahora, en el caso de la modelación ARIMA, esta consta de modelos autorregresivos integrados y de medias móviles, además de parámetros regresivos estacionales y parámetros no estacionales o irregulares autorregresivos, donde se modela primeramente la parte estacional, que es la parte más gruesa, y después se van, en este caso, se van modelando las variaciones irregulares. También se puede modelar a largo plazo la serie, en este caso, y de lo contrario también sirve para la modelación a corto plazo. Necesita solamente de 50 casos para obtener buenos resultados. Con 50 casos ya usted puede obtener con la modelación ARIMA muy buenos resultados. Se utilizó en la modelación de la densidad larval y total, tanto también como las específicas. Cuando me refiero a las densidades larvales específicas, en este caso es a la del mosquito de género Anopheles, que son los que están implicados en la transmisión de la malaria o paludismo en todos los municipios de la provincia de Villa Clara. Sí, en los 13 municipios nosotros hicimos un artículo, una investigación que fue después el resultado de un artículo que se publicó en el año 2018 en la revista RedBec. Es una revista también que está indexada en Scopus, en la Web of Science, del Grupo 1, que desgraciadamente su editor en jefe, el profesor ya fallecido Andrés Flores Ale, un gran amigo nuestro, nos ayudó mucho en la publicación de muchos de nuestros artículos también, para la redundancia, en esta revista. Ahora, la metodología de la regresión objetiva regresiva, ROR, ¿en qué consiste? A ciencia cierta. En esta metodología de la regresión objetiva regresiva, vuelvo y le repito, que es una metodología que fue creada por el difunto profesor Grau y el colega Ricardo C., que por lo cual podemos decir que es una metodología que es endémica de Villa Clara, ¿sí? En este caso de la Universidad Central de las Villas, que es la universidad en la cual elaboran los profesores Rafael Miñana y el doctor Contreras, y que a la vez es una metodología de nuestra ciudad y de nuestra provincia, y que la cual nosotros le hemos dado continuidad conjuntamente con el profesor y investigador Ricardo C. Hay que decir que para que usted pueda pueda trabajar con esta metodología, primeramente hay que crear, ¿sí?, con un primer paso, variables dicotómicas, ¿sí?, variables con dos salidas. En este caso, van a ser el DS, que es la variable que se conoce como diente de sierra, y el DI, que es el diente de sierra, pero como invertido. Y obtener también N sub 0 C, que en este caso es el número de casos de la base. Ahora, si ese diente de sierra, ¿sí?, DS, es igual a 1, si N sub 0 es impar. Pero si el diente de sierra invertido, ¿sí?, DI, es 0, cuando N sub 0 es par. Quiere decir que cuando DI es 1, es porque DS es 0 y viceversa. Posteriormente, ¿qué se ejecuta? El módulo correspondiente al análisis de regresión en el paquete estadístico SPS, por supuesto, la versión que usted tenga. Nosotros utilizamos el paquete estadístico SPS, pero la versión 19. Hay personas que tienen versiones mucho más adelantadas. Por supuesto que eso va a ser una comodidad, una facilidad para que ese módulo pueda correr mucho mejor. Específicamente, ¿con qué método? Con el Enter, donde se obtiene la variable pronosticada más la variable, en este caso, con el error. Luego que se van a obtener los autocorrelogramas de la variable error con atención a los máximos de las autocorrelaciones parciales significativas, ¿sí? El PAC es lo que se va a obtener. Para entonces después calcular las nuevas variables, atendiendo a los logaritmos, ¿sí?, al lag significativo de ese PAC. Y finalmente, que se incluye una nueva regresión de estas variables regresadas en un proceso de aproximación sucesiva hasta la obtención de un ruido blanco, que eso es lo que en este caso va a minimizar los errores de la regresión. Lo aplicamos también en un artículo que se publicó en la revista también de Bayoles en el año 2019 con el título Modelación Matemática de la Dinámica Poblacional de Mosquitos, sobre todo de la especie RGI, con algunas variables climatológicas en Villa Clara, en nuestro país. Nosotros hay que aclarar que, debo aclararles de que también correlacionamos muchas de las variables meteorológicas, por supuesto, las que mayor incidencia tienen en las densidades poblacionales de culícidos. Me estoy refiriendo sobre todo a la temperatura, que puede acortar, ¿sí?, catalizar los ciclos de vida de los culícidos y de los mosquitos.
Las precipitaciones, por supuesto, estoy hablando de organismos que necesitan del agua para poder completar su ciclo de vida, sobre todo en las fases de huevo y las fases de larva y pupa. Por eso también hemos trabajado en la metodología de la regresión objetiva regresiva con las variables precipitación, presión atmosférica y humedad. Son las 4 variables que nosotros, meteorológicas, que hemos trabajado en gran demasía, conjuntamente con la presión atmosférica. Pero bueno, esas son las que más se destacan. Y entonces, muchas de las publicaciones que les quiero dar a ustedes a conocer, que nosotros hemos utilizado a lo largo ya de estos años, conteniendo como base la metodología de la regresión objetiva regresiva, es la publicación que realizamos en el año 2016, modelación de la temperatura efectiva equivalente para la estación del Yabú y en función de la densidad larval de mosquitos, sobre todo en Caibarín, la provincia de Caibarín. Luego también le aplicamos, que fue un artículo que se publicó en la revista Biotempo, que es también una revista peruana, en el año 2017, bajo el título Modelación y predicción de la fasciolosis, ¿sí? Ya en este caso para de la fasciola hepática, ¿sí? Un molusco. Y también lo aplicamos en la temperatura efectiva equivalente y su posible incidencia también en las densidades larvales, tanto de mosquitos de género Anopheles como de otras especies. Fue publicado también en la revista de Biología Tropical, que es una revista que se publica en Costa Rica, también indexada en el Scopus y en la Web of Science y conjuntamente en Thomson Reuters. Hemos también publicado durante todos estos años, en el año 2018, tuvimos una productividad científica muy grande utilizando, en este caso también, la metodología de la regresión objetiva regresiva en revistas, sobre todo de la India y de Japón, como fue el caso de Asian Journal of Science and Technology, que es una revista que se publica en la India, y en este caso fue la regresión objetiva regresiva, el método de la regresión objetiva regresiva y la incidencia de la modelación matemática en el cólera. Es decir, que hasta en estas entidades infecciosas se pueden utilizar. Así que no solamente en el VIH-Sida, como le dije con anterioridad, que también lo hemos empleado también en el cólera, en el brote que hubo en nuestro país, sobre todo en nuestra provincia, en el año 2018. También hemos modelado también densidades larvales, tanto totales como específicas de mosquitos, como les dije con anterioridad. Y publicado también en la revista RedBeck. Lo hemos también aplicado la metodología de la regresión objetiva regresiva para determinar también la búsqueda, ¿sí?, de información de un ruido blanco en organismos vectores. También publicado en la revista International Journal of Current Research and Life Science, que también es una revista de alto impacto del grupo 1, publicada en la India. Ahora, algo muy importante, sí, que nosotros no nos hemos conformado con utilizar esta metodología de la regresión objetiva regresiva en organismos vectores, sino que también hemos ido mucho más allá y aparte del VIH-Sida y del cólera, la empleamos en el año 2017 para hacer predicciones con vista al huracán Irma, que fue un huracán categoría 5 en nuestro país que nos azotó, y nosotros pudimos predecir con una semana de antelación la categoría que iba a pasar ese huracán por la provincia de Villa Clara y los efectos devastadores que iba también a ocasionar ese huracán. E incluso fuimos más allá, las consecuencias que iba a traer ese huracán en su paso por nuestra provincia, pero sobre todo con los organismos vectores, específicamente con los ceratopogónicos, los genes, y también sobre todo con los simulios, pero específicamente con los genes. ¿Y qué pasó? Que nosotros hicimos en ese artículo la predicción de que esos organismos se iban a desplazar, iba a ocurrir un desplazamiento ecológico de ellos a más de 50 kilómetros, porque Caibarien está a unos 47 o 50 kilómetros de la ciudad de Santa Clara. Y nosotros, al cabo de los 4 meses de haber pasado el huracán Irma, comenzamos a sentir los efectos, sobre todo por las picadas de los genes en la ciudad de Santa Clara. E incluso todavía se mantienen. Así que se han logrado establecer en la ciudad de Santa Clara. Y todo eso nosotros fuimos capaces de predecirlo en ese artículo que se publicó en la revista Biotempo, una revista que está indexada en Latindex, ¿sí?, por lo cual pertenece al grupo 2. Y eso se hizo en el año 2018. También, algo muy importante, que lo hemos también aplicado, lo hemos extendido también hasta para el pronóstico, ¿sí?, predicciones
para la latitud y la longitud en la ocurrencia de terremotos a nivel global. Eso lo llegamos a hacer en el año 2018 y lo publicamos en la revista Advanced Theoretical and Computational Physics, que es una revista también que se publica en la India, y lo logramos publicar esta revista y este artículo provocó un gran impacto, sobre todo en la comunidad científica, porque para ellos les decía, era muy difícil poder predecir los terremotos. Y nosotros con ese artículo pudimos demostrar que utilizando la metodología de la regresión objetiva regresiva se podía hacer, y con bastante exactitud. Lo aplicamos también sobre todo para la predicción de las infecciones respiratorias, sobre todo crisis agudas del asma, ¿sí? En las IRA. Esto también fue un artículo que se presentó en la Convención de Salud de la Universidad Central Marta Abreu de las Villas en el año 2018. También lo aplicamos para predecir la cantidad de fallecidos e ingresos por enfermedades cerebrovasculares en Sagua La Grande, uno de los municipios que están en la costa norte de nuestra provincia. Y fue también un artículo que se publicó en la revista de Bayole que provocó también un gran interés en la comunidad científica, sobre todo en la parte médica, porque hasta ese entonces no se tenía antecedentes de la utilización del empleo de la metodología de la regresión objetiva regresiva para la predicción de estas enfermedades cerebrovasculares. También lo comenzamos a emplear cuando en el 2020, cuando apareció la COVID, comenzamos a hacer nosotros nuestros primeros modelos de pronóstico, tanto para la COVID-19, así como pandemia, a nivel de municipio en Santa Clara, como a nivel de país. Y se publicó, la primera publicación fue en la revista International Journal of Zoology and Animal Biology, que es una revista que se publica en Inglaterra, en el Reino Unido, y ese artículo también causó gran impacto en la comunidad científica, porque hasta ese entonces era el primer artículo que se publicaba en el Reino Unido de investigadores cubanos con el uso de la metodología de la regresión objetiva regresiva. Luego, ya en ese mismo año también, 2020, publicamos otro artículo más en la revista de Bayole acerca del pronóstico de la COVID por medio de la metodología de regresión objetiva regresiva en Villa Clara y también en Cuba. También publicamos otro artículo más acerca de la modelación matemática y el efecto de la presión atmosférica sobre las densidades poblacionales de mosquitos, ya en ese propio año 20. Pero bueno, en ese año 20 nosotros nos enfocamos sobre todo en la COVID, y por eso surgió también en la revista que se publicó en la revista Análisis de la Academia de Ciencias de Cuba, un artículo muy importante, muy interesante, que fue la base para la obtención después del Premio Academia de Ciencias de Cuba, que fue en este caso la entomofauna de culícidos y copépodos. Los copépodos son microcrustáceos, familia de los cangrejos, langostas y camarones, que nosotros hemos utilizado varias especies para el control también de las poblaciones de larvales de mosquitos, y nosotros por medio también de la modelación matemática pudimos obtener resultados, modelos de pronóstico muy buenos, muy certeros, que nos permitieron, que fue la base para la obtención luego del Premio Nacional de la Academia de Ciencias de Cuba, que se publicó, valga la redundancia, en la revista Análisis de la Academia de Ciencias de Cuba, ese artículo, y fue también, como digo, un artículo muy impactante y de mucha importancia. Y así sucesivamente, como seguimos nosotros publicando acerca también de la COVID-19. Pero bueno, fuimos un poquito más allá y pudimos hacer también con la metodología de la regresión objetiva regresiva modelos de pronóstico también para el ritmo y la marcha de la vacunación en Cuba, sobre todo con la vacuna Abdala, con resultados muy alentadores, muy positivos, que incluso sirvieron para nutrir el grupo nacional que está creado en nuestro país, y nosotros los retroalimentábamos con lo que se obtenía aquí en Santa Clara, como en la provincia Villa Clara. Y también fueron publicados en revistas importantísimas, tanto del Reino Unido como de la India. Y no quería terminar mi disertación sin hacer también alusión a otros artículos muy importantes que se publicaron también en el año 2021 acerca de la COVID, sus principales pronósticos, y como dije ustedes, toda una serie de modelos de predicción, no solamente para la COVID, sino también para el avance de la vacunación, como les dije a ustedes, que eso fue un artículo que se publicó como en un preprint en la revista The Lancet, que ustedes saben,
conocen muchos de ustedes, que esa es una de las revistas más prestigiosas a nivel mundial. Y tuvimos la oportunidad de que se nos aceptara ese artículo para ser publicado en esa prestigiosa revista, lo cual fue también un gran aliciente para nosotros. Y las publicaciones, por supuesto que no cesaron, como le dije a ustedes, en el año 2021, con el uso de la metodología de la regresión objetiva regresiva, tanto en revistas de la India como Reino Unido, Francia, México y también en Perú, sobre todo en Perú. Y quiero terminar mi disertación deteniéndome en este último artículo que se publicó en el Journal of Multidisciplinary Engineering, Science and Technology. Se publicó en el año 2021, ya dirá, volumen 8, número 11, desde la página 14.823 hasta la 14.829, con el título, bajo el título, modelación ROR y pronóstico para el pronóstico de terremotos en Haití hasta el año 2096. Este artículo también causó sensación, porque nosotros en ese artículo hicimos el pronóstico para el próximo sismo que va a ocurrir en Haití, que va a ser ¿cuándo? En el año 2031, en el mes de julio, día 14, hora 9:20, minuto 25.1, latitud 3660, longitud 133.00 y a una profundidad de 71 metros con 14 centímetros. Y va a ser un sismo con una magnitud de 6.7 en la escala Richter. Los que estamos aquí, y por supuesto nuestros descendientes y nuestra generación que pueda vivir y que llegue, va a dar fe de si es cierto o no ese pronóstico que nosotros estamos haciendo. Quiero que lo anoten, que lo tengan muy presente para ver si es verdad que ese pronóstico que nosotros hemos hecho cumple con todo lo que le dije. Y para resumir, en forma de conclusión, solamente decirle que la modelación matemática, con sus diferentes modelos y metodologías, permite la realización de pronósticos tanto a corto, mediano como a largo plazo y con bastante exactitud, con muy pequeños márgenes de errores, posibilidad de construir muchos modelos matemáticos diferentes entre sí, pero de un mismo fenómeno biológico, donde el grado de eficacia de esos modelos matemáticos, por supuesto, va a ser mayor en dependencia del conocimiento que se tenga de esos procesos que se investigan, de la posibilidad de experimentación, de los ordenadores y software matemáticos que se disponga. Y por supuesto, no quería terminar diciendo como esta última conclusión de que la metodología de la regresión objetiva regresiva va más allá de la modelización de entidades zoonóticas infecciosas, como les dije anteriormente, ya que posibilita el desarrollo de capacidades de análisis, vigilancia, monitoreo y control en la transmisión de enfermedades, tanto reemergentes como emergentes, así como el pronóstico de algunos fenómenos o disturbios naturales, donde se incluyen ¿quiénes? Los ciclones, huracanes, frentes fríos y terremotos. Muchas gracias por la atención dispensada. Mira, Millana. ¿Cuánto dice? 35, 34 minutos. Muchísimas gracias. Excelente intervención. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta, algún aporte de lo que acabamos de escuchar. Estamos a su disposición. Sí. Bueno. Venga. Rafael. No, le paso la pregunta a usted primero. Es un placer. Gracias, para usted, Rafael. amigo. Sí, obviamente me ha llamado muchísimo la atención el ROR. Ese modelo, ¿de dónde lo salió? ¿Cómo es? ¿Quién lo diseñó? Sí, como no, profe, como le decía, ese es un modelo que es endémico de aquí de la ciudad de Santa Clara, la ciudad de Martirache. Es un modelo matemático. Lo crearon los doctores Grau y Ricardo José Rodríguez. Ellos fueron los artífices de ese modelo. Son matemáticos ellos. Sí, son matemáticos. No, Ricardo es físico y matemático a la vez. Físico nuclear y matemático. Y el difunto Grau sí era matemático. Bueno, obviamente me llamó mucho la atención porque todos sabemos que no pueden predecir si dentro de 3 días va a llover y usted me predice un terremoto dentro de 9 años. Dentro de 9 años. Pero escúchame, la pregunta es al revés. ¿Y con qué datos hacen eso? ¿Tienen que ser datos ciertos? ¿Cómo hacen?
Profe, no, es que una data. Cualquier modelo que sirva necesita datos ciertos. Sí, sí. Una data, profe. Una data de como mínimo de 11 años. 11 años. ¿Por qué, profe? ¿Por qué 11 años? Para que coincida con el ciclo solar. Porque este modelo, profe, trabaja con el ciclo solar también. ¿Con el ciclo solar? Sí. Pero, ¿y por qué no pueden predecir entonces si dentro de 3 días va a llover? Bueno, profe, ya eso sería mucho más difícil. Le repito, porque la data necesita 11 años como mínimo. Necesita la data. Pero datos meteorológicos hay de años. Pero bueno, nosotros, profe, mayormente lo hemos hecho estas predicciones, sobre todo para mediano y largo plazo. Pero sí se puede trabajar también a corto plazo. Lo que, bueno, ya sería mucho más difícil, ya con esas variables, ya a un periodo de tiempo mucho más corto, sería mucho más difícil. Sería muy difícil, profe. Bueno, me llamó la atención porque el tema de los terremotos es un tema obviamente muy importante. Sí. Y todo el mundo dice que no se pueden predecir. Yo le puedo enviar con más detalle esos artículos para que usted los pueda entender mucho mejor. No, me interesaría que usted me dé... Acá en San Francisco hay un observatorio meteorológico que todos los días hay un señor encargado que por supuesto conozco. Yo estoy en el observatorio astronómico y hay un observatorio meteorológico que da acá en la ciudad las predicciones. Y nosotros siempre, acá se dice en la Argentina, los cargamos. Cargamos significa tomarlo en burla, no sé cómo se dice ahí. Bueno, nosotros le decimos que los astrónomos somos videntes, porque podemos saber todo el pasado y todo el futuro si no cambian las leyes de la mecánica celeste. ¿Pero sabe lo que significa vidente? Sí. ¿Qué significa? Sí, profe, predecir, tener evidencia, puede decir. No, vidente quiere decir que tenemos 2 dientes. Tiene razón. Tiene razón. Y a él le decimos que está ciego porque no ve nada, él no es vidente. Tiene razón, muy bien. Pero me interesaría mucho que usted me mande el modelo la metodología. La metodología. Le agradezco mucho. Perfecto, profe. Muchas gracias a usted. Al contrario. Armiñana. A ver, Fimia, una pregunta. ¿Te gustan 2 preguntas? Sí. La primera, porque yo tengo experiencia de tu tremendo trabajo con la modelación matemática. La primera pregunta es, ¿qué importancia ustedes le vieron a la modelación matemática para contrarrestar los efectos de la COVID-19 aquí en Cuba? No, cuando empezamos, Ricardo y yo, a analizar las posibilidades, las potencialidades, porque en sí son potencialidades que tenía la modelación matemática, sobre todo la ROR, le dije, Ricardo, fácilmente nosotros podemos predecir qué va a pasar dentro de 15 días, cómo se van a comportar los casos de la COVID. Y entonces, por supuesto, tomar decisiones, sobre todo con el personal de salud y con los decisores, tanto los políticos, para poder atenuar, poder minimizar los daños, los riesgos, porque incluso nosotros lo pudimos hacer incluso hasta por los fallecidos. Y incluso la convalecencia. Y todo eso incluso también lo pudimos aplicar hasta para la cantidad de camas, la disponibilidad de camas que se iban a necesitar para los ingresos. Y por supuesto que todo eso flexibiliza y todo eso permite a ti tomar toda una serie de medidas preventivas, ¿sí? Adelantarte, en este caso, a la pandemia. Y por supuesto, con todo eso te vas a lograr toda una serie de factibilidades económicas para todos los decisores y el sistema como tal. Eso fue la luz, el bombillo que se nos encendió a nosotros, a Ricardo y a mí. La segunda pregunta, no sé, ¿tú podrías hacer un trabajo investigativo para hacer una modelación matemática de cómo va a estar el clima, la lluvia o todo lo correspondiente cuando se vaya a realizar el simposio que se va a hacer allá en Topes de Coyante, si ya tienes decidido cómo va a estar eso? Dime, tú sabes, se me olvidaba eso, porque ya la pregunta de mí es muy interesante, porque ya tenemos el modelo pronóstico, ya lo tenemos hecho ya, para lo que va a pasar
en el evento internacional de topes ecoyantes, que va a ser del 14 al 18. Y ya nosotros sabemos qué va a pasar el día 14, qué va a pasar el día 15 y qué va a pasar el día 16, al igual que el día 18 y el 17 de noviembre. Sabemos ya lo que va a pasar. Y no va a haber problema con eso. Sí. Y quiero decirte que el jueves, que es el día de la excursión, ese día va a ser el mejor. No va a haber prácticamente precipitación alguna. Rigoberto, pero eso es una expresión de deseo, porque me acabas de decir que no podés saber lo que va a pasar dentro de 4 días con el clima. Bueno, no importa. Yo con el problema, por ejemplo, del COVID, ya que salió el tema, era que yo tengo la impresión, mucho más que la impresión, que el 90% de los datos eran todos falsos. La pregunta es cómo podés predecir con datos falsos. Sí, profe, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, ya en el caso de aquí de nosotros, profe, nuestro sistema de salud, sí, la parte estadística sí trabaja bastante serio. Sí, trabaja bastante serio. Sí. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta metodología también, profe, contempla también márgenes de errores. Puede trabajar, entonces esos márgenes de errores los puede corregir. Sí. Acá nosotros tenemos hasta se dice que se moría alguien de cualquier cosa y poné que murió de COVID. Porque acá hay mucho negocio con eso, ¿no? Ustedes ya saben. Nos están poniendo la cuarta vacuna. En estos momentos nos están poniendo la cuarta. Están ofreciendo la cuarta. Están ofreciendo la cuarta. Es un negocio infernal. De cualquier manera, la duda de la... Yo tengo cosas escritas con respecto al tema de los porcentajes que daban. Sí. No tenían ni pie ni cabeza realmente. Pero bueno, yo acepto el tema ese, por supuesto, que sabemos que ustedes en Cuba la salud no es joda. Sí, sí. Y acá es comercio, así que... Gracias, profe. Gracias a vos. Muchas gracias. Fimia, ¿me escucha? Sí, cómo no. No hace falta que nos haga un pronóstico ahí, un modelo ahí para ver qué tiempo vamos a vivir el gato y yo en este año. Si vamos a vivir 100 años, si vamos a vivir 90. Le va a fallar. No. Estoy más que convencido que van a ser longevos alrededor de los 100 años. Ojalá. Muchas gracias a cada uno y pues antes de finalizar nuestro webinar, solicitamos a todos su apoyo para mantener sus micrófonos apagados, guardando el debido respeto, manteniendo 1 minuto de silencio por el sensible fallecimiento del doctor Sergio Octavio Valle Mijangos, que fue un gran docente que colaboró en nuestra universidad. Muchas gracias a todos. Agradecemos enormemente la intervención. Perdón, disculpen la interrupción. Disculpen, ¿falleció Sergio? ¿Sergio de México? Es correcto. Bueno, Jorge, perdón la interrupción. Jorge, también falleció el director del Observatorio de San Francisco que vos conociste. Hola. Falleció también en un accidente el director que vos conociste, que un día yo estaba y él, ¿te acordás? El director del observatorio. Sí, hace el jueves, en un accidente de auto. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Sí, déjenme decir algunas palabras acá porque sí es. Bueno, decir algunas palabras.
El doctor Sergio también fue profesor de acá de nuestra universidad. Él estuvo 2 veces acá en Cuba y causó mucho impacto. Sus conferencias, los conversatorios, los encuentros que sostuvimos. Y entonces acá también estamos choqueados, ¿no?, con esa noticia que la recibimos ayer, y hoy nuestro decano y yo llamamos a la esposa de Sergio y le dimos las condolencias y el pésame. Es realmente una verdadera pérdida, una lástima. Y unido a esta hora a lo que nos estaba diciendo el doctor Edgardo sobre la muerte de su colega del Observatorio Astronómico en Argentina. Son 2 pérdidas duras, irreparables, pero siempre nos va a quedar su legado y lo que nos enseñaron. Gracias, Jorge. A uno, y definitivamente es una irreparable pérdida. Pues deseamos que pronta resignación a su familia, y era un gran, sin duda un gran docente, maestro, doctor, que siempre lo tendremos en la memoria. Muchísimas gracias a todos ustedes. Pues agradecemos la intervención del maestro Rigoberto Fimia Duarte, así como todos los asistentes, y les invitamos a estar pendientes del siguiente webinar. Que tengan excelente tarde.